Capítulo 1. El verdadero enemigo no está afuera. No importa cuántos cursos hayas hecho, cuántas fórmulas hayas memorizado ni cuántas veces te hayas obligado a sonreír antes de una venta. Si no limpias el ruido interior, toda tu preparación se caerá con una sola objeción. Vender con confianza no es una técnica, es un estado interno. No es lo que dices lo que convence, es desde donde lo estás diciendo. Y ahí es donde casi nadie mira. La mayoría piensa que vender es convencer al otro. Pero antes de convencer al otro, hay algo mucho más profundo que sucede. Te estás convenciendo a ti. Si por dentro estás dudando, si una parte de ti no cree en lo que ofreces, si algo en tu cuerpo se tensa cuando dices el precio, esa tensión se transmite antes incluso de que abras la boca. No es el cliente el que duda de ti. Eres tú el que duda de ti mismo, y el cliente solo lo refleja. Y esa es la trampa más sutil. Culpar al mercado, al algoritmo, al precio, a la competencia, es más fácil que sentarse a mirar lo que en realidad está pasando. No confías plenamente en ti. No confías en tu capacidad de sostener una negativa sin quebrarte. No confías en tu derecho a cobrar sin justificarlo todo. No confías en que puedes ser visible sin tener que estar perfecto. Y por eso tu energía se vuelve frágil. Tu presencia no se impone, tu mensaje no llega. Tu venta, aunque bien armada, no conecta. La confianza no se construye frente al cliente. Se construye cuando nadie te ve. En la conversación interna, en los momentos de frustración, en las dudas que decides mirar de frente en lugar de disimularlas. La confianza se construye cuando eliges dejar de mentirte y empiezas a trabajar desde la raíz. Desde ahí, y solo desde ahí, empiezas a vender con una fuerza que no necesita gritar. Porque hay una diferencia brutal entre quien vende para probarse algo y quien vende desde la certeza. El primero necesita cerrar para no sentirse un fracaso. El segundo puede no cerrar y aún así saberse valioso. Uno depende de la respuesta del otro para sentirse bien. El otro ya decidió sentirse valioso antes de empezar. Uno pide. El otro ofrece. Y ahí está la línea que separa la venta con ansiedad de la venta con autoridad. Por eso, antes de enseñarte ninguna estrategia, vamos a ubicar el terreno emocional donde estás parado. ¿Estás vendiendo desde la escasez o desde la certeza? ¿Desde el miedo o desde el liderazgo? ¿Desde la herida o desde la sanación? No puedes construir confianza sobre el barro. Hay que limpiar antes. Hay que sanar antes. Porque la seguridad que se finge se nota. Pero la seguridad que se encarna transforma. Este libro no será una lista de tácticas sueltas. Será una construcción. Una reconstrucción interna. Porque vender con confianza absoluta no se trata de cambiar tu forma de hablar, sino de cambiar tu forma de estar. Y ese cambio, cuando sucede, se nota en cada palabra, en cada silencio, en cada precio dicho sin temblar. Así que empecemos por el principio, tu diálogo contigo. Porque lo que te dices cuando el cliente dice lo voy a pensar es mucho más importante que cualquier objeción que puedas aprender a manejar. Y si logras cambiar esa voz interna que te sabotea, lo demás se empieza a vender solo. Antes de continuar con este viaje te invito a suscribirte a nuestro canal, tu apoyo nos permite seguir creando material valioso para ti. Únete y sigue creciendo con nosotros. Capítulo 2. Antes de vender, tienes que creer. Antes de intentar convencer al otro, asegúrate de estar convencido tú. Suena simple, pero es el talón de Aquiles de la mayoría de las personas que venden. ¿Crees realmente en lo que estás ofreciendo? ¿O solo repites lo que otros dicen que funciona? ¿Te entusiasma tu oferta cuando hablas de ella o apenas logras sostener el discurso sin que algo dentro de ti se desinfle? Hay una diferencia profunda entre promocionar un producto y sostener una promesa. Y para vender con confianza absoluta, no puedes simplemente hablar de lo que haces. Tienes que convertirte en la evidencia viva de lo que eso genera. La confianza nace cuando tú eres el primero en transformarte con lo que vendes. Cuando no necesitas explicar nada, porque lo encarnas. Cuando lo que ofreces no es solo útil, sino coherente con quien eres. Por eso hay vendedores que cierran sin esfuerzo. No es porque tengan un guión perfecto, ni porque manipulen, ni porque tengan una voz más convincente. Es porque su creencia interna es tan sólida que el cliente no tiene más opción que sentirla. Cuando hablas desde la convicción profunda, generas confianza sin necesidad de empujar. Cuando hablas desde la duda, puedes sonar convincente, pero tu energía delata que no lo estás. Y el cliente lo siente, aunque no sepa explicarlo. Creer es mucho más que repetir afirmaciones. Creer es sostenerte en el valor de tu trabajo incluso cuando nadie compra.
Creer es seguir mostrando tu oferta incluso cuando llevas días sin cerrar una venta. Creer es mirar a los ojos y decir tu precio sin pestañear, no porque seas insensible, sino porque has hecho el trabajo interior para saber que lo que ofreces vale eso, aunque a veces te toque decirlo en medio del silencio incómodo. Y aquí viene la pregunta que lo cambia todo. ¿Te comprarías a ti? ¿Pagarías lo que pides? ¿Te emocionarías escuchándote hablar de lo que haces? Si la respuesta no es un sí rotundo, entonces no estás listo para vender con confianza absoluta. Porque el primer cliente siempre eres tú. Si tú no te crees, nadie más lo hará. Entonces, ¿cómo se construye esa creencia interna? No a través de repetir lo mismo una y otra vez esperando que suene más seguro. Se construye a través de pruebas, de evidencias, de momentos donde lo que haces realmente cambia la vida de alguien. Se construye cuando dejas de buscar validación y empiezas a buscar impacto. Cuando en lugar de les gustará, te preguntas ¿esto transforma? Y cada vez que ves una transformación real provocada por tu trabajo, algo dentro de ti se afirma. Se afianza. Se estabiliza. Es ahí donde la confianza empieza a ser absoluta. No por arrogancia, sino por experiencia. Porque no estás vendiendo humo. Estás vendiendo algo que sabes, en el fondo, que sirve. Y esa certeza no necesita adornos. No necesita discursos largos. Se transmite con una sola frase dicha desde la integridad. Desde el pecho. Desde la verdad. Por eso, antes de aplicar estrategias de venta, de pensar en embudos, en cierres, en disparadores mentales o en técnicas persuasivas, pregúntate si tú mismo comprarías lo que estás vendiendo. No desde la lógica, sino desde el corazón. Si no hay emoción en tu creencia, habrá vacío en tu venta. Y una venta vacía es siempre un reflejo de una conexión vacía con lo que ofreces. Para vender con confianza absoluta, no tienes que convertirte en un robot que repite fórmulas. Tienes que convertirte en alguien que vibra con lo que entrega. Y esa vibración no se puede copiar. Se construye. Desde adentro. Desde ti. Desde hoy. Capítulo 3. Tu energía vende más que tu producto. Puedes tener el mejor servicio, el precio más competitivo, la estrategia más refinada y el embudo más optimizado. Pero si tu energía no transmite seguridad, tu cliente lo sentirá. No es un tema místico, es humano. Las personas no responden solo a lo que dices, sino a la energía con la que lo dices. Y esa energía no se puede impostar. Se siente. Se nota. ¿Se transmite o no? ¿Alguna vez escuchaste a alguien hablar con pasión de algo tan sencillo que, sin darte cuenta, terminaste prestando atención como si fuera oro puro? Esa es la diferencia entre vender desde la mente o vender desde el cuerpo. Entre intentar convencer y simplemente contagiar. Cuando estás alineado con lo que haces, no necesitas esforzarte tanto en explicar. Basta con que te escuchen para que algo en el otro quiera más. Y es que cuando tú vibras alto con tu trabajo, no estás vendiendo, estás generando atracción. Estás despertando en el otro el deseo de formar parte de algo que tú ya estás viviendo. Esa es la clave de una venta poderosa, que no parezca venta. Que parezca conversación. Que parezca una oportunidad demasiado congruente como para dejarla pasar. Pero eso solo ocurre cuando tu energía habla antes que tus palabras. El error más común en quienes se sienten inseguros al vender es intentar compensar la falta de confianza con exceso de contenido, con argumentos demasiado extensos o con una amabilidad forzada que solo genera desconfianza. Cuando no crees en ti, intentas llenar el espacio con más cosas. Cuando crees en ti, puedes sostener el silencio. Puedes mirar a los ojos sin sentir que debes justificar cada frase. Puedes respirar hondo y decir esto es lo que hay, esto es lo que ofrezco, y estoy aquí para ti si estás listo. El silencio, cuando viene desde la seguridad, vale más que cualquier discurso decorado. Porque en él se siente lo más poderoso que puedes transmitir, tu paz. Y un cliente que percibe tu paz, baja sus defensas. Un cliente que te percibe íntegro, relaja el juicio. Un cliente que se siente escuchado desde tu autenticidad, empieza a confiar incluso antes de entenderlo racionalmente. Por eso tu energía vende más que tu técnica. Porque tu energía revela lo que realmente sientes sobre ti, sobre tu precio, sobre tu servicio y sobre tu derecho a estar ahí. Si estás forzado, se nota. Si estás intentando caer bien, se nota. Si estás ansioso, se nota. Pero si estás presente, si estás en paz, si estás firme por dentro, eso también se nota. Y eso cambia toda la conversación. Tu presencia es el mensaje.
Tu tono es la garantía. Tu mirada es la prueba. Tu cuerpo habla incluso cuando callas. Por eso, para vender con confianza absoluta, tienes que cuidar tu energía antes que cualquier otra cosa. No significa ser perfecto ni estar siempre positivo. Significa estar alineado. Coherente. Significa que no hay contradicción entre lo que dices y lo que sientes. Que no hay diferencia entre tu mensaje público y tu diálogo interno. Y eso se logra con trabajo emocional. Con autocuidado. Con descanso. Con autenticidad. No con más contenido ni con más estrategias de cierre. La venta no es un campo de batalla donde debes convencer a nadie. Es un espacio de conexión donde lo que eres vale más que lo que sabes. Y cuando tú estás bien contigo, todo lo que ofreces empieza a tener más valor a los ojos del otro. Vender con confianza absoluta no es una pose. Es una consecuencia. De cómo te hablas. De cómo te tratas. De cómo te levantas cada día. De cómo sostienes lo que haces incluso cuando nadie aplaude. Y ese trabajo, aunque nadie lo ve, es lo que termina vendiendo por ti. Capítulo 4. El precio no se explica, se sostiene. Uno de los mayores puntos de quiebre para cualquier vendedor que aún no ha trabajado su seguridad interna es este: decir el precio sin temblar. No importa cuánto valore su producto, cuánto tiempo haya invertido en formarse o cuán transformador sea su servicio, si al llegar el momento de hablar de dinero su voz cambia, su lenguaje corporal se encoge o necesita explicar el porqué del número, la energía se rompe. Y en ese microinstante, la venta se cae. El precio no se justifica. Se sostiene. Porque en el momento en que necesitas justificarlo, inconscientemente estás pidiendo permiso para cobrar. Y un vendedor que pide permiso para cobrar pierde autoridad, pierde claridad, y pierde una parte fundamental de lo que transmite: certeza. La certeza no se explica. Se encarna. Y el precio, cuando está bien sostenido, no necesita adornos. Porque el que lo dice sabe lo que está entregando. Lo ha vivido. Lo ha construido. Lo ha encarnado. Muchos creen que tienen un problema con las objeciones, pero en realidad tienen un problema con su relación con el dinero. Si tú no tienes resuelto lo que piensas sobre el valor de tu tiempo, de tu energía, de tu historia, cada vez que digas un precio te sabotearás sin querer. Empezarás a hablar de bonos, de descuentos, de si no puedes ahora, te entiendo, o de lo importante es que te ayude, como si tu trabajo no valiera sin esa carga emocional que lo suaviza. Pero el cliente no necesita que lo salves. Necesita que lo lideres. Y eso empieza por cómo presentas tu oferta. Si tú no te escondes detrás de un precio, el cliente no sentirá que debe negociar su valor. Si tú no tiembla al decir cuánto cuesta, el cliente no sentirá que debe ponerlo en duda. Si tú no justificas el número, el cliente entenderá que no es algo a discutir, sino una invitación a elegir. Y esto no tiene que ver con arrogancia. Tiene que ver con respeto. Por tu proceso. Por tu energía. Por el recorrido que nadie vio pero tú atravesaste. Cobrar bien no es abusar del otro. Es dejar de abusar de ti mismo. Es dejar de poner tu bienestar en manos de la validación externa. Es dejar de regalar tu tiempo como si no tuviera peso. Es comprender que quien no puede pagar, quizás no es tu cliente ahora. Pero eso no quiere decir que debas reducirte para encajar en su situación. Cuando tú sostienes tu precio con dignidad, estás enviando un mensaje mucho más profundo que esto cuesta tanto. Estás diciendo: me respeto lo suficiente como para no tener que explicarte por qué valgo. Estás diciendo: estoy aquí para ti si estás listo, pero no me voy a rebajar para que me elijas. Estás diciendo: mi energía no está en oferta, porque ya me costó demasiado aprender a protegerla. Y esa firmeza, lejos de alejar, atrae. Porque en un mundo donde todos están gritando para que los escuchen, quien se mantiene firme y en silencio se convierte en referencia. Porque mientras otros intentan caer bien bajando precios, tú estás construyendo una marca que inspira respeto. Y respeto no se mendiga. Se encarna. Así que, si cada vez que dices tu precio te sientes incómodo, no busques cambiar la cifra. Cambia la raíz. Revisa que te duele tanto que sientes que no mereces ese ingreso. Revisa de dónde viene la culpa al recibir. Revisa qué historias antiguas sobre el dinero todavía te habitan. Porque hasta que no sanes eso, siempre encontrarás excusas para cobrar menos de lo que vales. Y lo peor no es el dinero que dejas de ganar. Lo peor es el mensaje que te das a ti cada vez que lo haces. Te estás diciendo que no confías del todo en tu valor. Que necesitas rebajarte para ser elegido. Que tu trabajo necesita disfrazarse para ser aceptado.
Pero tú no viniste a eso. Tú viniste a servir desde tu autenticidad. Y eso, cuando se expresa con fuerza, también se cobra con fuerza. Con paz. Con firmeza. Con la claridad de quien sabe que vender es entregar algo valioso, pero nunca es mendigar atención. Capítulo 5. No persigas. Atrae. Nada debilita más tu energía de venta que la sensación de persecución. Cuando empiezas a correr detrás del cliente, a recordarle una y otra vez, a insistir con mensajes cada 2 días, a hacer seguimiento desde la ansiedad y no desde la presencia, te estás posicionando inconscientemente como alguien que necesita cerrar para validarse, no como alguien que ofrece valor. Y eso, aunque no lo digas con palabras, se transmite. Y el cliente lo percibe. Perseguir desgasta. No solo porque consume energía, sino porque te coloca en una postura de inferioridad frente a alguien que no ha dicho sí, ni no, sino ya veremos. Y esa espera prolongada te oxida. Porque no solo no vendes, sino que empiezas a dudar de ti. Te preguntas si hiciste algo mal, si dijiste algo que no debías, si podrías haber sido más simpático, más flexible, más insistente. Y en ese loop mental, pierdes poder. No porque el cliente sea más importante que tú, sino porque tú has decidido colocarlo en esa posición sin darte cuenta. La energía de quien atrae es distinta. Es la energía de quien sabe que su valor no se mide por el sí del otro. Es la energía de quien entiende que la venta es un acto de conexión, no de presión. Es la energía de quien se muestra, se posiciona con claridad, presenta su oferta con firmeza y luego deja espacio para que el otro decida. Sin manipulación. Sin urgencias forzadas. Sin mendigar respuestas. Y eso no es pasividad. Es liderazgo emocional. Porque solo alguien con un alto nivel de autoestima puede tolerar el espacio en blanco entre ofrecer y recibir la respuesta. Solo alguien que confía de verdad en lo que entrega puede permitir que el otro elija sin sentirse en deuda. Solo alguien que ha sanado su necesidad de aprobación puede esperar sin desmoronarse por dentro. Atraer no significa hacer menos. Significa hacer desde otro lugar. Desde un lugar donde no estás intentando convencer a nadie de que te compre. Estás mostrándole a quien ya tiene un problema real que tú eres una opción clara, firme, segura. Y si ese alguien no está listo, lo respetas. No insistes. No te apagas. No te cuestionas. Sigues caminando. Porque no hay nada más poderoso que un vendedor que no se detiene porque uno dijo que no. Un vendedor que sigue brillando, que sigue mostrando su mensaje, que sigue posicionado sin rogar. Porque entonces no es solo lo que vendes lo que llama la atención. Es cómo te sostienes incluso cuando no estás cerrando. Es cómo mantienes tu dignidad incluso cuando la respuesta no llega. Esa energía es magnética. Porque en un mundo lleno de vendedores ansiosos, tú apareces como alguien que no necesita perseguir. Y quien no necesita perseguir, se convierte en deseado. Porque genera seguridad. Porque genera respeto. Porque da espacio sin desconectarse. Porque ofrece sin invadir. Porque propone sin presionar. Y si hay algo que el cliente valora, aunque no siempre lo diga, es sentir que está eligiendo libremente. Que no lo estás empujando, sino invitando. Que no le estás vendiendo desde tu miedo, sino desde tu estabilidad. Que no necesita comprarte para que tú te sientas valioso. Esa es la diferencia entre el vendedor que persigue y el que atrae. Uno busca respuestas rápidas, el otro construye autoridad. Uno se adapta a cada cliente para ser aceptado, el otro se presenta con firmeza y deja que quien encaje se acerque. Uno se desgasta tratando de convencer, el otro se nutre sabiendo que lo que tiene vale incluso cuando no lo eligen. Y esa es la verdad más liberadora de todas. Tu valor no depende de un cierre. Tu valor no sube ni baja por un sí o por un no. Tu valor está en cómo te sostienes cada día, incluso cuando no hay resultados inmediatos. Porque desde ese lugar, desde esa energía limpia y firme, el verdadero éxito en ventas no solo llega para quedarse. Capítulo 6. Tu historia es tu mejor argumento. No necesitas un argumento perfecto cuando tienes una historia real. No necesitas apelar a la lógica del cliente cuando puedes hablarle desde tu propia transformación. No necesitas llenar la conversación de técnicas, cuando puedes contar lo que viviste, lo que atravesaste, lo que aprendiste, lo que sanaste. Porque cuando compartes tu historia, estás abriendo un puente invisible entre lo que eres y lo que el otro necesita. Y ese puente, cuando es sincero, se vuelve irresistible. Los vendedores más poderosos no son los que más datos manejan. Son los que saben contar su verdad con el corazón abierto y con el ego apagado.
Son los que no maquillan su pasado para parecer exitosos desde siempre. Son los que entienden que mostrarse vulnerables no los hace menos profesionales, sino más humanos. Y es ahí, justo ahí, donde se produce la conexión. Una historia bien contada no manipula. Ilumina. Una historia no se usa para convencer, sino para que el otro se vea reflejado. Para que entienda que no está solo. Para que descubra que hay un camino posible porque tú lo caminaste primero. Por eso, tu historia no es solo tuya. Es parte del impacto que puedes generar en el otro. Y es tu deber aprender a narrarla con verdad, con claridad y con dirección. No todo lo que viviste es relevante. Pero lo que viviste que te trajo hasta aquí, eso sí. El miedo que tuviste al emprender. El momento en que dudaste si era suficiente. Las veces que sentiste que no ibas a lograrlo. El instante exacto en que elegiste no rendirte. Todo eso, cuando se comparte desde la verdad y no desde el ego, se convierte en ancla emocional para quien te escucha. Porque te humaniza. Y cuando el cliente te siente humano, se relaja. Baja sus defensas. Y empieza a escuchar. Contar tu historia no es hablar de ti. Es hablar desde ti. Es mostrarte sin filtros para que el otro entienda que no le estás vendiendo desde arriba, sino desde al lado. Que tú también atravesaste lo que él está atravesando. Que tú también estuviste perdido, dudando, intentando entender si realmente esto valía la pena. Y que por eso, puedes hablar con propiedad. Porque no estás repitiendo lo que aprendiste en un curso. Estás compartiendo lo que viviste en carne propia. Eso es lo que vende. Esa es la confianza absoluta, la que se respira en cada frase cuando hablas desde un lugar que ya no necesita defenderse. Cuando tu historia ya no es una herida abierta, sino una cicatriz con voz. Cuando tu mensaje ya no es un intento por sobresalir, sino una extensión natural de tu camino. Y aquí viene algo clave. Tu historia no necesita ser dramática para ser poderosa. No necesitas haber tocado fondo. No necesitas exagerar tus dificultades. Solo necesitas haber sentido lo que tu cliente siente. Haber transitado lo que él ahora empieza a vivir. Y, sobre todo, haber salido del otro lado con algo que ahora puedes compartir. Porque una historia sin transformación no conecta. Pero una historia con evolución, deja huella. Por eso, deja de esconder lo que te costó llegar hasta aquí. Deja de minimizar lo que tuviste que atravesar. Deja de creer que tu camino no es suficiente para inspirar. Porque lo que tú ves como normal, para otro puede ser un faro. Y si aprendes a narrarlo bien, sin victimismo pero con alma, sin exageración pero con coraje, te darás cuenta de que no necesitas más argumentos que tu verdad. Tu historia, bien contada, se convierte en el alma de tu mensaje. En el cimiento de tu confianza. En la raíz emocional que sostiene tu voz. Y vender desde ahí ya no es vender. Es compartir. Es servir. Es dejar una huella en la mente de quien te escucha. Porque tal vez no compre hoy, tal vez no te diga nada, pero jamás te va a olvidar. Y eso, en este mundo de vendedores desesperados por cerrar, es el principio de una marca con autoridad. Capítulo 7. La autoridad no se grita, se irradia. Hay quienes intentan imponer autoridad hablando más fuerte, interrumpiendo al cliente o llenando el espacio con tecnicismos. Creen que demostrar cuánto saben, cuánto han logrado o cuántos certificados tienen es suficiente para generar confianza. Pero no entienden algo esencial. La autoridad real no se impone, se irradia. No necesita ser dicha. Se siente. Y se siente porque proviene de un lugar interno, de una coherencia tan profunda entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces, que el otro no tiene espacio para dudar. Cuando hablas desde ahí, no estás buscando aprobación. Estás compartiendo visión. Estás liderando sin forzar. Estás invitando sin empujar. Y eso, en el mundo de las ventas, es oro. El vendedor que grita autoridad desde la inseguridad no transmite liderazgo. Transmite ruido. Pero el vendedor que se sienta con calma, que escucha más de lo que habla, que responde sin prisa, que respira antes de contestar una objeción, y que sostiene la conversación sin ansiedad, ese vendedor genera una presencia que impacta más que cualquier guión de cierre. La autoridad no está en lo que haces cuando el cliente está entusiasmado. Está en lo que haces cuando el cliente duda. Cuando te pone a prueba. Cuando te pregunta ¿por qué tan caro? Y si no me funciona, ¿por qué debería confiar en ti? En ese momento, se nota de que estás hecho. Porque no se trata de tener la respuesta perfecta. Se trata de sostener tu respuesta sin tambalear. Y eso solo lo puede hacer alguien que se ha entrenado emocionalmente.
que no necesita rogar ni seducir, que está dispuesto a perder una venta si esa venta implica traicionarse, que no se desmorona frente a una objeción, sino que respira, escucha y responde desde el centro, sin alterarse, sin agredir, sin defenderse, solo con claridad. Esa claridad nace de una decisión interna, la de no hipotecar tu paz por cerrar, la de no hacer del cliente un juez de tu valor, la de entender que tu trabajo es ofrecer con firmeza, no convencer a la fuerza. Porque el verdadero líder no empuja, abre caminos. Y si el otro no quiere caminar, no lo arrastra, lo respeta. Y aquí está la paradoja más hermosa. Cuanto menos necesitas que te compren, más venden tus palabras. Cuanto más libre estás del resultado, más libre se siente el otro para decir que sí. Cuanto más tranquilo estás tú, más confianza genera tu presencia. Porque nadie quiere comprar desde la culpa. Todos queremos comprar desde la admiración. Desde el deseo. Desde la certeza. Y la certeza solo se transmite cuando tú estás en paz con tu valor. Cuando no dudas de ti mientras hablas. Cuando no corriges tu tono porque el cliente puso cara de duda. Cuando no te traicionas bajando precios sin sentido. Cuando no necesitas demostrar nada para ser respetado. Porque tu sola manera de estar ya genera respeto. Y eso se entrena. Cada vez que decides no alterarte. Cada vez que respondes con pausa. Cada vez que eliges no justificarte. Cada vez que recuerdas que quien vende desde la desesperación entrega su poder, pero quien vende desde la estabilidad lo recupera. Vender con confianza absoluta no es un resultado, es una identidad. No es algo que se logra un día y ya. Es una práctica diaria. Es la forma en la que eliges sostenerte frente a los demás. Es la energía con la que entras a una conversación. Es el silencio que no te incomoda. Es la pausa que no necesitas llenar. Porque cuando tú sabes quién eres y qué ofreces, el otro lo siente. Y aunque no compre, se va con algo que pocos pueden dar, el recuerdo de haber sido atendido por alguien que no necesita validación para ser valioso. Y eso, más allá de cualquier cierre, es lo que construye una marca que perdura. Capítulo 8. El cliente no compra lo que ofreces, compra lo que le hace sentir. Puedes tener la mejor propuesta, la solución más lógica, el argumento más sólido. Puedes haber estudiado todas las objeciones posibles, haber armado tu presentación con precisión, haber practicado cada palabra. Pero si el cliente no siente nada cuando te escucha, no va a comprarte. Porque las decisiones no se toman desde la razón. Se toman desde la emoción que la razón justifica después. Tu cliente no está buscando productos. Está buscando experiencias. Está buscando sentirse comprendido, visto, escuchado. Está buscando alivio, solución, transformación. Y todo eso no se transmite con palabras técnicas, sino con presencia emocional. Con la forma en que te conectas. Con la manera en que le hablas de su problema sin hacerlo sentir juzgado. Con la sensibilidad con la que le muestras que entiendes lo que está viviendo. El error más común es creer que vender es explicar. Pero la gente no compra porque entiende. Compra porque siente. Porque en tu voz percibe honestidad. Porque en tu historia percibe empatía. Porque en tu energía percibe seguridad. Porque cuando le hablas de lo que le pasa, lo haces desde un lugar tan humano que baja la guardia. Y en ese espacio, cuando se siente seguro, aparece el deseo de avanzar. Si tú no logras que tu cliente sienta, no importa cuánto te esfuerces en ser perfecto. La perfección no conecta. La humanidad, sí. Y para vender con confianza absoluta, no tienes que ser un experto sin fallas. Tienes que ser alguien que sabe cómo llegar al corazón del otro sin disfrazar su verdad. Porque la venta es una conversación emocional antes de ser una transacción lógica. Y aquí es donde muchos fallan. Quieren impresionar en lugar de conectar. Quieren demostrar su preparación en lugar de mostrar su presencia. Quieren hablarle al intelecto del cliente, cuando lo que realmente abre la decisión de compra es cómo le hablas a su dolor, a su deseo, a su necesidad de salir del lugar donde está. Eso no se hace con presión. Se hace con empatía. Con pausas. Con preguntas que abren puertas. Con historias que reflejan. Con frases que contienen. Con miradas que no juzgan. Se hace cuando dejas de vender como un robot programado y empiezas a hablar como un ser humano que realmente quiere ayudar. Y es que hay una diferencia enorme entre el vendedor que quiere cerrar y el que quiere servir. Uno busca números. El otro busca impacto. Uno está enfocado en lo que dice. El otro está enfocado en cómo lo hace sentir.
Uno habla desde la prisa. El otro desde la intención. Cuando entiendes esto, todo cambia. Porque ya no entras a una conversación para ganar. Entras para escuchar. Para comprender. Para tocar una emoción que nadie más se ha detenido a mirar. Para poner en palabras lo que el cliente siente pero no sabe cómo expresar. Y cuando haces eso, el vínculo se fortalece. La confianza se enciende. La decisión de compra se vuelve natural. Vender con confianza absoluta es entender que tu rol no es impresionar, es provocar claridad. Que tu responsabilidad no es convencer, es acompañar. Que tu poder no está en lo que sabes, sino en cómo haces sentir al otro mientras lo compartes. Así que la próxima vez que hables con un cliente, no pienses tanto en cómo cerrar. Piensa en cómo abrir. Cómo abrirle los ojos. Cómo abrirle una emoción. Cómo abrirle una posibilidad. Y luego, deja que él cierre cuando esté listo. Porque si lo acompañaste bien, no lo va a olvidar. Capítulo 9. La venta comienza mucho antes de Leola. Cuando piensas en vender, seguramente imaginas el momento en que hablas con el cliente, haces una presentación, respondes preguntas o anuncias tu oferta. Pero la verdad es otra. La venta no comienza cuando abres la boca. Comienza mucho antes. Comienza con lo que proyectas cuando nadie te está comprando. Comienza en el terreno invisible donde se forja tu credibilidad. Comienza en el silencio donde se construye tu reputación. Cada contenido que compartes, cada mensaje que respondes, cada forma en la que te posicionas frente al mundo habla por ti incluso antes de que tú hables. Si la gente ya percibe autoridad, autenticidad y coherencia en tu presencia, cuando te acerques a vender no tendrás que esforzarte tanto. La venta ya estará medio hecha. Porque la confianza, el motor real de cualquier decisión de compra, se cultiva a lo largo del tiempo, no en una sola conversación. Muchos vendedores creen que tienen un problema de cierres, cuando en realidad tienen un problema de siembra. No están sembrando presencia, valor, humanidad ni claridad. Solo aparecen cuando quieren vender, y eso se nota. Se siente forzado, oportunista, impersonal. Y en un mundo donde todos están tratando de captar atención, quien solo aparece con una oferta pierde relevancia. Pero quien aporta sin esperar retorno, construye algo que el resto no puede copiar: respeto. Vender con confianza absoluta implica comprender que cada palabra que pronuncias, cada historia que compartes y cada silencio que sostienes es parte de tu energía comercial. Porque las personas no te compran solo porque necesitan algo. Te compran porque ya sienten que pueden confiar en ti. Porque, antes de llegar a ti, ya te estaban observando. Ya estaban evaluando si lo que dices y lo que haces se parecen. Ya estaban absorbiendo tu forma de comunicar, de responder, de mirar. ¿Y sabes cuál es el mayor diferenciador en este proceso invisible? Tu coherencia. Que lo que muestres sea lo que vives. Que lo que prometas sea lo que entregas. Que lo que comuniques esté alineado con tu energía. Porque la gente ya está cansada de promesas vacías, de vendedores carismáticos que luego desaparecen, de mensajes bonitos sin presencia real detrás. Lo que buscan no es más contenido. Lo que buscan es congruencia. Por eso, cuando entiendes que la venta empieza mucho antes de hablar, cambias tu forma de estar en el mundo. Dejas de pensar en cómo cerrar y empiezas a pensar en cómo construir. Construir confianza, construir posicionamiento, construir autoridad emocional. Y lo haces con cada gesto, con cada respuesta, con cada publicación, con cada decisión de mostrarse sin la necesidad constante de convencer. La venta no es solo ese instante donde preguntas: ¿te interesa? Es todo lo que hiciste antes para que esa pregunta no suene invasiva. Es todo lo que el cliente percibió de ti antes de que tú lo buscaras. Es la sensación que generas cuando apareces. ¿Genera peso o genera duda? ¿Es congruente o es una actuación? ¿Es autoridad o es ansiedad disfrazada? Cuando empiezas a habitar tu negocio con conciencia, todo cambia. Porque entiendes que la venta no es un momento. Es una consecuencia. Y que, si quieres vender con confianza absoluta, debes empezar a vivir como alguien confiable incluso cuando no estás vendiendo nada. Porque quien se sostiene con coherencia cuando nadie lo mira, construye una fuerza que el día de la oferta ya no necesita empujar. Solo presentarse. Y estar listo para recibir. Capítulo 10. La objeción no es un obstáculo, es una oportunidad. Muchos vendedores se tensan cuando llega la temida objeción. Lo tengo que pensar. Es muy caro. No es el momento. Necesito hablarlo con alguien más. La mente se activa en modo defensa. Empieza a buscar respuestas,
a refutar, a corregir. Pero en realidad, la objeción no es una amenaza. Es un regalo disfrazado. Es el momento exacto en que el cliente te está abriendo una puerta. La puerta hacia lo que realmente le importa, le frena, le duele o le inquieta. La objeción es una declaración emocional, no lógica. Aunque venga en forma de frase racional, detrás hay una historia, una creencia, una experiencia, una herida. Quien dice es muy caro tal vez en realidad quiere decir no confío en mí para aprovecharlo, o ya me equivoqué antes y tengo miedo de volver a perder. Pero si solo respondes con lógica, estás tirando argumentos sobre un muro emocional. Y los muros no se caen a golpes, se abren desde la empatía. Por eso, cuando llega una objeción, respira. No saltes a defender tu oferta. Escucha de verdad. Siente lo que esa frase esconde. Y en lugar de responder desde el automático, responde desde la presencia. A veces, lo más poderoso que puedes decir no es una contraargumentación perfecta, sino un simple, entiendo lo que dices. ¿Te ha pasado algo parecido antes? Esa pregunta, bien ubicada, abre más que 100 discursos. El cliente que objeta está dando señales. Te está mostrando en qué parte del proceso se bloquea. Y si tú estás lo suficientemente tranquilo, no solo verás esa señal, sabrás cómo guiarlo. No para manipular, sino para ayudarlo a ver con más claridad lo que está en juego. Porque muchas veces, quien objeta no está rechazando tu producto, está protegiéndose de algo que le duele. Y tú, en lugar de empujarlo más, necesitas convertirte en espacio seguro. La confianza absoluta se demuestra en cómo sostienes esos momentos incómodos. En cómo no te alteras. En cómo no tomas personal una duda. En cómo no cambias tu energía solo porque el cliente no está listo. Porque ahí es donde se nota si estás vendiendo desde el ego o desde el servicio. El ego se ofende ante la objeción. El servicio se interesa. Y hay algo más. Si respondes mal a una objeción, pierdes no solo la venta, sino algo mucho más valioso, la posibilidad de construir una relación real. Porque hay clientes que no compran hoy, pero sí compran mañana. Y cómo los hiciste sentir hoy determina si volverán. Si al objetar se sintieron escuchados, comprendidos y respetados, volverán. Si se sintieron empujados, corregidos o avergonzados, no solo no volverán, hablarán mal de ti. Entonces, no huyas de las objeciones. Agradécelas. Porque el cliente que te las dice está mostrando interés. Está en conversación. Está en proceso. El verdadero no es el silencio. La indiferencia. La desconexión. Pero quien objeta, aún está dentro. Solo necesita que alguien lo entienda sin juzgarlo. Tu rol no es ganar una discusión. Es abrir un espacio donde la claridad sea más fuerte que el miedo. Y si logras hacer eso con calma, sin presión, sin perder el centro, no solo cerrarás más ventas. Te convertirás en una referencia emocional para quienes ya no confían en nadie. Porque vender con confianza absoluta no es evitar objeciones. Es abrazarlas con la certeza de que cada una de ellas, si sabes leerla, te está diciendo exactamente lo que necesitas para convertir esa duda en decisión. Capítulo 11. Si no te eligen, que no sea porque te rebajaste. Uno de los dolores más profundos en las ventas es sentir el rechazo. Ese no que parece ir directo al corazón. Esa indiferencia que parece una bofetada al esfuerzo. Ese silencio después de haberlo dado todo. Y cuando no has trabajado tu identidad, ese momento te aplasta. Porque no sabes diferenciar entre que rechacen tu oferta y que te estén rechazando a ti. Y en ese vacío emocional, muchas veces te traicionas. Te vuelves más flexible de lo necesario. Haces descuentos que ni siquiera te cierran. Ofreces extras para que no se vayan. Te disculpas sin haber hecho nada malo. Y sin darte cuenta, dejas de vender desde tu valor para empezar a rogar desde tu herida. ¿Y qué pasa entonces? Que puede que cierren. Que accedan. Que te compren. Pero tú lo sabrás. Sabrás que no fue una venta desde la integridad, sino desde el miedo. Desde la urgencia. Desde la necesidad de no volver a sentir que no te eligieron. Y eso, aunque a corto plazo parezca una victoria, a largo plazo te desangra. Porque cada vez que te rebajas, refuerzas la idea de que solo vales si te adaptas a lo que el otro quiere. Y ahí pierdes algo que no tiene precio, el respeto propio. Vender con confianza absoluta significa que puedes tolerar un no sin dejar de sostener tu dignidad. Que puedes aceptar que no te elijan sin perderte en el intento de convencer. Que puedes cerrar la conversación con la misma calma con la que la abriste,
sabiendo que el valor de tu oferta no depende de la validación inmediata de alguien más. Cuando alguien no te elige, no es una derrota. Es información. Es una oportunidad para observar, para aprender, para ajustar, si hace falta. Pero nunca para reducirte. Porque en el momento en que te reduces para encajar, para gustar, para cerrar, dejas de ser tú. Y si cierras una venta desde un personaje, luego tendrás que sostener ese personaje en cada interacción. Y ese desgaste no se sostiene. Por eso, elige esto como principio inquebrantable. Si no te eligen, que no sea porque tu energía se cayó. Que no sea porque te desesperaste. Que no sea porque cambiaste tu voz, tu precio o tu postura. Que no sea porque regalaste tu poder a cambio de una validación vacía. Que no sea porque necesitabas más ese sí que tu propia paz. Porque cuando te sostienes incluso cuando no compran, algo poderoso sucede. Tú creces. Tu marca crece. Tu autoridad se afianza. Tu energía se limpia. Y los clientes, aunque no lo digan, lo notan. Porque todos hemos estado frente a alguien que, incluso en el rechazo, mantiene su integridad. Y eso genera más impacto que cualquier técnica de cierre. Tal vez esa persona no compre hoy. Tal vez se vaya. Pero si fuiste tú mismo, si no te rebajaste, si te mantuviste presente y firme, sembraste algo que podría florecer después. O, incluso si nunca vuelve, tú sabrás que no te traicionaste. Y eso es lo que convierte a un vendedor común en alguien imparable. Porque vender con confianza absoluta es, también, tener el coraje de irte con la frente en alto cuando no te eligen. Y entender que no hay rechazo más costoso que el que tú te haces a ti mismo cuando decides valerte menos con tal de agradar. Capítulo 12. La confianza no se enseña, se encierra en tu presencia. Hay algo que no se puede enseñar con palabras. Algo que no se puede fingir, copiar ni replicar. Algo que se siente antes de que hables, que se nota en cómo entras a una sala, en cómo sostienes la mirada, en cómo ocupas el espacio sin pedir permiso. Eso es la confianza. No la que se dice. La que se es. Esa confianza que no necesita presentación ni justificación. Esa que no grita, pero se impone. Que no fuerza, pero conquista. Que no ruega, pero permanece. Y lo más impactante es que no se transmite por lo que haces, sino por cómo habitas lo que haces. Porque tu energía siempre llega primero. Tu postura. Tu tono. Tu forma de respirar. Tu manera de estar. El cliente, muchas veces, no compra lo más barato ni lo más urgente. Compra lo que siente más firme. Compra lo que le transmite seguridad. Compra donde intuye que, aunque todo se caiga, esa persona va a saber sostener. Y esa sensación no se genera con un pitch perfecto. Se genera con presencia. Con coherencia. Con una energía tan centrada que el otro, sin saber por qué, confía. Pero llegar a ese nivel de confianza no es un resultado técnico. Es un trabajo emocional. Y espiritual. Porque implica despojarte de las máscaras. Dejar de actuar. Dejar de buscar la frase que impacte. Y, en su lugar, encarnar lo que predicas. Que no haya distancia entre lo que muestras y lo que eres. Que lo que digas sobre tu servicio no suene a estrategia, sino a verdad. La confianza no se construye el día de la venta. Se cultiva cada vez que eliges sostenerte en tus valores, incluso cuando no es conveniente. Se fortalece cada vez que decides hablar desde lo que sientes, aunque no sea lo más cómodo. Se afina cada vez que eliges el silencio cuando otros empujan. Y se manifiesta como presencia, una especie de estabilidad emocional que el otro percibe, aunque no entienda por qué. Por eso, no necesitas convencer. Necesitas convertirte en alguien que no titubea con su mensaje. En alguien que puede sentarse a vender sin ansiedad. En alguien que no se pone el disfraz del profesional impecable, sino que se presenta con humildad y poder al mismo tiempo. Porque el equilibrio entre vulnerabilidad y firmeza es lo que te vuelve magnético. Y esto no es algo que se pueda impostar. La gente puede no saber de marketing, pero sabe cuando algo es real y cuando no. Puede no tener argumentos, pero siente tu energía. Y si lo que percibe es tensión, urgencia, miedo a no cerrar, se aleja. Pero si lo que percibe es claridad, respeto, firmeza emocional, se queda. No porque lo manipules, sino porque algo en ti le dice que puede confiar. Entonces, cuando pienses en vender con confianza absoluta, no te enfoques en aprender nuevas fórmulas. Enfócate en cerrar las grietas internas que aún hacen ruido cuando hablas.
Enfócate en convertirte en alguien que no solo cree en su producto, sino en sí mismo. En alguien que puede mirar al cliente sin necesidad de que digas sí, porque ese sí ya no define su valor. Porque cuando tú ya no necesitas vender para sentirte valioso, curiosamente, empiezas a vender más. No por presión, sino por atracción. No por técnica, sino por energía. No porque insistes, sino porque inspiras. Y eso que no se ve, pero se siente, es la verdadera confianza absoluta. No está en tu boca. Está en tu presencia. En cómo habitas cada conversación. En cómo respondes una objeción. En cómo te despides cuando no hay cierre. En cómo sigues firme, incluso cuando estás solo. Porque en ese momento, cuando nadie aplaude y tú igual te sostienes, te vuelves inolvidable. Capítulo 13. El negocio más rentable es el que construyes sobre tu propia verdad. Podrás copiar estrategias. Podrás invertir en campañas. Podrás pulir tu discurso y estudiar cada técnica de cierre que existe. Pero si todo eso se sostiene sobre algo que no te representa, tarde o temprano se caerá. Porque vender desde un personaje puede darte resultados momentáneos, pero te cobra un precio muy alto, tu identidad. La confianza absoluta nace cuando dejas de preguntarte qué quiere escuchar el cliente, y empiezas a preguntarte qué tienes tú para decir que sea tan verdadero, tan vivido, tan tuyo, que nadie más pueda decirlo como tú. Esa es tu ventaja. No lo perfecto. Lo personal. No lo aprendido. Lo integrado. Porque en un mundo saturado de fórmulas repetidas, tu verdad es tu único diferencial. Y aquí es donde empieza tu verdadero negocio, cuando lo que vendes y lo que eres se alinean. Cuando tu producto no es solo útil, sino coherente contigo. Cuando tu servicio no es solo efectivo, sino una extensión de tu historia. Cuando tu mensaje no se nota ensayado, sino sentido. Cuando ya no te esfuerzas por parecer profesional, porque simplemente lo eres, a tu manera. Ese es el tipo de vendedor que no solo vende, sino que deja huella. Porque no está repitiendo un molde. Está creando uno nuevo. El suyo. Uno que nace del proceso interno de haberse conocido, de haberse perdido, de haberse roto y de haberse reconstruido con suficiente humildad como para decir, esto es lo que tengo. Así lo viví. Así lo entrego. Y cuando vendes desde ahí, desde esa verdad que no se puede copiar ni fabricar, todo cambia. Ya no compites por precio. Ya no tienes miedo de no cerrar. Ya no necesitas gritar para ser escuchado. Porque tu presencia se vuelve suficiente. Tu mensaje, inevitable. Y tu negocio, una consecuencia natural de tu coherencia. Pero eso no se logra si sigues intentando parecerte a otros. Si sigues modelando frases que no sientes. Si sigues adaptándote tanto al mercado que te pierdes a ti en el proceso. Porque el cliente puede no saber mucho de branding o de ventas, pero sabe reconocer cuando alguien está diciendo la verdad. Lo huele. Lo siente. Y cuando lo encuentra, se queda. Ese es el tipo de cliente que no busca descuentos. Busca guía. No busca rapidez. Busca integridad. No busca promesas. Busca verdades encarnadas. Y si tú te has convertido en alguien que vende desde ahí, vendes con confianza, con autoridad, con impacto, y sobre todo, con paz. Así que detente un momento. Pregúntate si lo que estás haciendo te representa. Si lo que estás diciendo resuena contigo o solo lo repites porque funciona. Si el personaje que estás mostrando se parece a ti, o es una máscara que armaste para encajar. Porque tal vez el problema no es la estrategia. Tal vez el problema es que estás vendiendo algo que no te enciende. Tal vez lo que te falta no es mejorar tu embudo, sino recuperar tu verdad. Porque cuando tú te reconectas con ella, cuando dejas de impostar y empiezas a vivir tu mensaje, cada palabra que digas tiene peso. Y cada silencio, también. Ese es el negocio más rentable, el que se construye sobre una verdad que nadie puede quitarte. Que no depende del algoritmo, ni del humor del cliente, ni del mercado. Que depende de que sigas eligiéndote. Sintiéndote. Sosteniéndote. Porque ahí, justo ahí, empieza la venta que transforma. No solo al que compra. También al que vende. Capítulo 14. No estás aquí para gustar, estás aquí para guiar. Muchos entran al mundo de las ventas con la energía de querer agradar. Sonríen más de la cuenta, aceptan condiciones que no les convienen, bajan precios, se adaptan a todo, piden disculpas por cobrar, y cuando alguien se ofende, corren a modificar su mensaje. Y en ese intento constante por caer bien, pierden el centro.
Se convierten en una versión diluida de sí mismos. Y el cliente no confía en quien no se sostiene. El vendedor que vende con confianza absoluta no intenta agradar. No vive pendiente de ser querido. No suaviza cada palabra por miedo a incomodar. Vive, en cambio, con una brújula clara: no vine a gustarte, vine a ayudarte. Y a veces ayudarte significa incomodarte. Significa mostrarte algo que no quieres ver. Significa decirte que no necesitas más descuentos, sino más compromiso. Que no te falta motivación, sino decisión. Que no necesitas que yo baje mi precio, sino que tú subas tu estándar. Esa es la diferencia entre el vendedor que complace y el que transforma. El primero se mueve por aprobación. El segundo, por propósito. El primero busca aceptación. El segundo, impacto. Y cuando tú estás alineado con tu rol de guía, de líder, de referente emocional, de agente de cambio, dejas de buscar palmaditas y empiezas a provocar resultados reales. Pero para eso necesitas sostenerte. Porque no todos entenderán tu forma. No todos aplaudirán tu postura. No todos se sentirán cómodos cuando pongas límites. Y si no has trabajado tu seguridad interna, caerás en la tentación de modificarte para mantener contentos a quienes no tienen por qué definir tu identidad. Tú no estás aquí para ser elegido por todos. Estás aquí para ser encontrado por los que realmente están listos para ser guiados por ti. Y eso solo pasa cuando tú te posicionas con claridad. Cuando hablas sin miedo. Cuando no decoras tus verdades. Cuando dejas de querer caer bien, y empiezas a caer firme. El cliente que necesita que le caigas bien para comprarte no está comprando desde la verdad. Está comprando desde su necesidad emocional de ser agradado también. Pero el cliente que conecta con tu liderazgo, con tu seguridad, con tu firmeza, incluso cuando le dices algo incómodo, ese cliente no solo compra, te sigue. Te respeta. Te recomienda. Te recuerda. Porque en un mundo de vendedores desesperados por ser amados, tú te vuelves valioso por ser auténtico. Por hablar con calma. Por no vender desde el miedo a ser rechazado. Por no cambiar de forma según el público. Por permanecer tú, incluso cuando no aplauden. Eso requiere coraje. Pero también te libera. Porque una vez que entiendes que no necesitas gustar, dejas de temer. Y cuando dejas de temer, vendes desde la presencia. Desde la estabilidad. Desde la autoridad silenciosa que no necesita gritar para ser escuchada. Y ahí, en ese nuevo lugar, sucede lo mejor: los que no conectan, se van rápido. Y los que conectan, se quedan más allá de la transacción. Porque vieron en ti algo raro, valioso, escaso, alguien que no necesita caer bien para estar bien. Alguien que no vende desde la máscara, sino desde su misión. Capítulo 15. El silencio también cierra ventas. Hay un momento en cada conversación donde sientes el impulso de decir algo más. De justificar, de aclarar, de llenar el espacio. Especialmente cuando llega esa pausa incómoda después de hablar del precio, de la transformación que ofreces, o de esa pregunta clave que invita al cliente a tomar una decisión. Pero justo ahí, en ese hueco donde crees que debes intervenir, lo más poderoso que puedes hacer es callar. El silencio no es vacío. Es contención. Es mensaje. Es confianza encarnada. Porque solo alguien que realmente confía en su valor puede decir algo importante, y luego sostener el silencio sin temblar. Sin justificar. Sin llenar. Sin atropellarse. El silencio, cuando viene desde el centro, se convierte en una herramienta de autoridad. Y muchas veces, es ese espacio de respiración el que termina inclinando la balanza hacia el sí. El vendedor ansioso habla de más. Se apura. Se adelanta a la objeción. Corre a rescatar el cierre como si fuera una urgencia. Pero el vendedor que ha entrenado su presencia sabe que, después de hacer una propuesta clara, no necesita apurar nada. Porque la presión asfixia. Pero el silencio invita. Abre. Permite. Le da al otro espacio para sentir su decisión en lugar de defenderla. En ese instante en que eliges no hablar, el cliente empieza a dialogar consigo mismo. Y esa conversación interna es 1000 veces más poderosa que cualquier argumento externo. Porque lo que tú digas ya no tiene tanto impacto como lo que él se dice a sí mismo en ese momento. Y si tú interrumpes ese proceso con más palabras, lo sacas de su centro y lo llevas al tuyo. Rompes el clima. Le devuelves la carga. Y ahí, muchas veces, pierdes lo que estaba a punto de cerrarse. El silencio es un símbolo de seguridad. Porque quien puede sostenerlo transmite paz.
Transmite firmeza. Transmite que no necesita convencer, sino simplemente estar presente. Y en esa presencia, el cliente percibe una autoridad que no se impone con volumen, sino con calma. Pero para lograr eso, primero tienes que hacer las paces con tu propia incomodidad. Tienes que dejar de temerle a esos segundos de vacío. Tienes que desactivar la urgencia que te dice que si no hablas, pierdes. Porque el que no puede callar, revela su inseguridad. Y el que puede esperar, lidera. Esto aplica también después de responder una objeción, después de un cierre de precio, después de mostrar una propuesta, incluso en el saludo. A veces, el impacto no está en lo que dices, sino en cómo sostienes el espacio después. Porque el cliente no recuerda tus frases exactas, pero sí recuerda cómo se sintió en tu presencia. Y si lo que sintió fue calma, claridad, contención, la venta se vuelve inevitable. Entonces, la próxima vez que sientas el impulso de hablar un poco más, detente. Respira. Sostente. Recuerda que el silencio también habla. Y que, bien utilizado, puede decirle al cliente exactamente lo que necesita escuchar, que tú no estás vendiendo desde la necesidad, sino desde la certeza. Que no lo estás empujando, sino guiando. Que no tienes prisa, porque sabes que el valor que ofreces merece ser elegido con conciencia, no con presión. Ese es el poder del silencio. Y cuando lo dominas, ya no necesitas hablar tanto para vender más. Capítulo 16. El vendedor interno también necesita sanar. Cada vez que hablas con un cliente, no solo habla tu voz, también habla tu historia. Hablan tus heridas, tus experiencias pasadas, tus creencias sobre el dinero, sobre el valor, sobre ti mismo. Hablan tus recuerdos de cuando no te eligieron, tus emociones contenidas de cuando te rechazaron, tus dudas de si alguna vez será suficiente. Todo eso, aunque creas que lo controlas, se filtra. Porque lo emocional no se esconde detrás del profesional. Se siente, se proyecta, se manifiesta. Y por eso, para vender con confianza absoluta, no basta con trabajar tu estrategia. Tienes que trabajar tu historia. Tienes que mirar adentro y reconocer al vendedor interno que aún opera desde la carencia, desde el miedo, desde la necesidad de validación. Porque mientras esa parte esté herida, vas a seguir intentando vender con la cabeza, pero el cuerpo va a traicionarte. El cliente no lo ve conscientemente, pero lo percibe. Percibe cuando algo en ti está buscando aprobación. Cuando estás demasiado disponible. Cuando estás demasiado ansioso. Cuando necesitas cerrar no por el cliente, sino para sentir que vales. Y ahí es donde se rompe la energía. Porque la venta más poderosa no nace del deseo de ser elegido, sino del compromiso profundo de ofrecer algo real, transformador, necesario. Para lograr eso, tu vendedor interno necesita sanar. Necesita dejar de ser el niño que buscaba aplausos, el adolescente que competía por atención, el adulto que cree que solo tiene valor si produce, si factura, si gusta. Y sanar no significa que no te duela cuando alguien te diga que no. Significa que ya no necesitas cambiarte para evitar ese dolor. Que puedes sentirlo y aún así permanecer firme. Que puedes sostener tu oferta aunque no sea aceptada, porque sabes que tu valor no está en juego. Ese trabajo emocional es el que marca la diferencia. Porque cualquiera puede repetir un guión. Pero no todos pueden sostener una conversación de ventas desde el centro. Desde la calma. Desde la madurez emocional. Desde un lugar donde no hay necesidad de convencer, sino voluntad de conectar. Y para llegar ahí, tienes que hacer un camino contigo. Tienes que preguntarte, ¿cuándo empecé a creer que tenía que demostrar mi valor? ¿A quién estoy tratando de agradar cuando me adapto demasiado? ¿Qué parte de mí todavía duda cuando digo mi precio? ¿Cuándo fue la primera vez que sentí que dar no era suficiente si no me compraban? No son preguntas cómodas. Pero son preguntas necesarias. Porque en la medida en que las respondas, vas liberando capas. Vas desprogramando automatismos. Vas dejando de actuar como vendedor para convertirte en guía. En alguien que no necesita adornos para ofrecer, ni estrategias para compensar lo que no se ha permitido sanar. Y lo más poderoso de todo esto es que, cuanto más sanas tú, más fácil vendes. Porque ya no estás negociando desde la herida. Estás ofreciendo desde la verdad. Ya no estás persiguiendo. Estás mostrando. Ya no estás pidiendo. Estás invitando. Y esa diferencia se nota. Y se siente. Y transforma. Así que no temas mirar adentro. No temas llorar lo que no lloraste. No temas revisar lo que siempre tapaste con trabajo. Porque tu historia no es un estorbo para vender.
Es tu mayor activo, si la abrazas, si la integras, si dejas de esconderla. Porque cuando tú estás en paz contigo, tu venta se vuelve inevitable. No porque insistas, sino porque irradias algo que muy pocos tienen: libertad interior. Capítulo final: vender con el alma, cerrar con el corazón. Llegamos al final, pero no al cierre. Porque lo que realmente transforma no se cierra, se siembra. Y si has llegado hasta aquí, no estás solo leyendo un libro sobre ventas. Estás atravesando un espejo. Uno que te ha mostrado que la verdadera venta no empieza cuando dices tu oferta, sino cuando decides vivir lo que enseñas. Que el cliente más importante no está afuera, sino dentro de ti. Y que, si logras convencerte a ti, el mundo no podrá evitar escucharte diferente. No importa lo que vendas. Productos, servicios, ideas, mensajes. La venta más poderosa siempre será la que nace de tu verdad. De tu historia. De tu energía. De tu forma de estar en el mundo sin tener que rogar para que te elijan. Porque cuando tú decides vender desde el alma y cerrar desde el corazón, algo profundo cambia. Ya no vendes para sobrevivir, vendes para servir. Y ese servicio no es sacrificio. Es propósito. Es expansión. Es el resultado de haberte encontrado a ti mismo en el proceso de mostrarte. Porque el vendedor que brilla no es el que más habla. Es el que más encarna lo que dice. Es el que no actúa ni recita. Es el que, sin gritar, se vuelve inolvidable. Por eso, si alguna vez dudas, vuelve a ti. Si sientes que estás forzando, detente. Si el cliente no llega, no te rebajes, reconéctate. Y si el miedo aparece, no lo tapes con urgencia, míralo. Porque cuanto más firme estés contigo, más natural se volverá la venta. No como meta, sino como consecuencia de tu coherencia. Este no es un libro de técnicas. Es un entrenamiento emocional. Una reconexión con tu poder. Una forma nueva de estar en el mercado sin perderte. Sin disfrazarte. Sin agotarte. Porque ya no se trata solo de cerrar más ventas. Se trata de abrir más verdad. Más presencia. Más calma. Más impacto. Y si logras sostener eso, lo demás vendrá solo. Porque en un mundo de gritos, la autoridad verdadera es quien puede vender en voz baja y aún así ser escuchado. Porque en un mercado saturado, el único diferenciador real es tu capacidad de ser tú, sin temer que no te elijan. Así se vende con confianza absoluta, desde adentro. Sin permiso. Sin culpa. Sin disfraces. Y con todo el corazón puesto donde más se nota, en la coherencia entre lo que dices y lo que eres. Gracias por llegar hasta aquí. Te invito a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos permite seguir creando material valioso para ti. Únete y sigue creciendo con nosotros.